Muy buenas, el día de hoy vamos a hablar del campo eléctrico, la intensidad eléctrica, cargas positivas, negativas, ejemplos y mucho más. Comenzamos con el concepto fundamental, el campo eléctrico, que es, puedes imaginar que en el espacio que te rodea hay una especie de fuerza invisible que afecta a las cargas eléctricas. Esta fuerza es lo que llamamos campo eléctrico. Es esencialmente la región del espacio donde una carga sentirá una fuerza eléctrica. Hablando de la intensidad del campo eléctrico, es una medida de cuán fuerte es el campo eléctrico en un punto específico. Si pudiéramos ver el campo eléctrico, la intensidad sería la concentración de las líneas de campo en un área dada. Un ejemplo es el campo eléctrico en un conductor. Puedes imaginar un conductor metálico cargado positivamente. Dentro de este, las partículas cargadas se repelen entre sí, creando un campo eléctrico que se extiende hacia afuera desde el conductor. Al acercar una carga positiva a la superficie, sentirá una fuerza de repulsión, indicando la presencia del campo eléctrico. Para calcular el campo eléctrico se utiliza la siguiente fórmula: E es igual a F sobre Q, donde E es el campo eléctrico, F es la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga y Q es la magnitud de la carga. También existe esa fórmula para calcular la intensidad del campo eléctrico teniendo en cuenta la distancia. E es igual a K por Q dividido la distancia al cuadrado, donde E es la intensidad del campo eléctrico, K es la constante eléctrica, Q es la magnitud de la carga y D o R es la distancia desde la carga al punto donde estamos calculando la intensidad. Un ejemplo de esto es que si queremos hallar la intensidad del campo eléctrico en un punto A que se encuentra a 25 centímetros de una carga de 10 nanoculombos, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente aplicamos la fórmula y tenemos el cálculo de 1440 N sobre C, y así podemos encontrar la intensidad de un campo eléctrico. Hablemos de cargas. El campo eléctrico de una carga positiva. Imaginemos una carga positiva en el espacio. El campo eléctrico se irradia hacia afuera desde la carga. Las líneas de campo se extienden radialmente, indicando la dirección en la que una carga positiva se movería si estuviera presente. O sea, cuanto más cerca estés de la carga, más intensamente sentirás el campo eléctrico. Por otro lado, en una carga negativa, las líneas de campo se dirigen hacia adentro, convergiendo hacia la carga, significando que una carga positiva se movería hacia la carga negativa en esa región. Al igual que con la carga positiva, la intensidad del campo eléctrico disminuirá a medida que te alejes de la carga. ¿Qué pasa cuando hay dos cargas positivas? Aquí las líneas del campo se repelen entre sí, creando una región donde la intensidad del campo eléctrico es menor entre las dos cargas. Entre más lejos, más se debilita la influencia de este campo. En las cargas negativas también es muy similar. Se observa una repulsión, sin embargo, ahora las líneas se alejan, creando una región de menor intensidad entre las dos cargas. Igual que con las cargas positivas, la influencia del campo disminuye a medida que nos alejamos. ¿Qué es el flujo eléctrico? El flujo eléctrico es una medida de cuántas líneas de campo atraviesan una superficie. En presencia de cargas, el flujo eléctrico nos proporciona información sobre cómo estas cargas afectan su entorno, lo que nos ayuda y nos permite entender cómo las cargas interactúan y se distribuyen en el campo eléctrico en diversas situaciones. ¿Cuál es la aplicación de esto? Es que podemos analizar cómo las líneas de campo atraviesan una superficie entre ellas. Este análisis nos ayuda a comprender la distribución e intensidad del campo en un espacio específico. Espero que la información haya sido de tu agrado, que hayas aprendido y que tengas un excelente día.